anterior. Y esa cadena se fundamenta en las principales organizaciones a nivel internacional y a las entidades de participación que se van desarrollando a través de ellas. En estos momentos estamos con el tema de los TLC. Ustedes por grupo para esta semana tienen unas exposiciones. Esas exposiciones las vamos a empezar el próximo viernes, no en el día de hoy. Hoy voy a hacer entonces de nuevo el preámbulo en base a esas etapas que ya también le expliqué en las clases anteriores sobre lo que es integración económica. ¿Todos me han escuchado hasta ahí? Profe, qué pena. Ya escuchado, se me había caído el internet. Bueno, estaba diciendo Juan Pablo que en el día de hoy les voy a dar como una especie de charla en relación a los TLC, efectos, ventajas, desventajas, todo más desde el ámbito analítico, pero en base a una serie de preguntas que se desarrollan en cuestión de ese tema. ¿Hasta ahí me escuchaste? Sí, señora. Muy bien. Decía también que ustedes para hoy o para esta semana realmente tienen unas exposiciones en base a unos TLC que les asigné por grupos y a unos parámetros que les envié por correo, que todos me dijeron que lo recibieron. Esas exposiciones van a empezar el próximo viernes, no en el día de hoy. Empiezan el próximo viernes. Después de la charla que les dé en el día de hoy, que tipo más o menos 3 estaré terminando la charla, por grupos van a realizar una actividad en base a los TLC, que apenas termine yo la charla o la explicación o el análisis, como lo quiera llamar, le digo de qué se trata y qué me debe entregar tipo 4 de la tarde, que es la hora que se acaba la clase. ¿Todos entendieron? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Muchachos, ¿qué recuerdan de los TLC? Profe, ¿no son los acuerdos comerciales que hay entre dos o más países en los que, pues, uno de sus tales, ¿cómo le explico? Uno de sus objetivos es reducir los aranceles o eliminarlos al 100%? Muy bien, perfecto, eso es. ¿Qué más recuerdan? ¿Qué recuerdan de las etapas de integración? ¿Qué tienen que ver con los acuerdos comerciales? Profe, yo le voy a ser muy sincero. Estos últimos temas, la verdad, no he entendido mucho. Soy súper mega perdido. Profe, son 4 etapas que cumple el gobierno de los Estados. Son las etapas. Katie, tú ibas a seguir hablando. Bueno, realmente no sé por qué de pronto dices que estás muy perdido, porque pues lo que hemos trabajado ha sido muy, digamos, entre comillas, alineado a lo que veníamos manejando. ¿Qué hemos venido manejando? Trabajamos
trabajamos en un primer momento el GATT y la OMC, que todos como tal estuvieron claros con esa información. Se preguntó en muchas ocasiones si tenían dudas o inquietudes y creo que a todos como que les quedó claro de qué se trataban esas Sí, profe, yo lo entidades. que estoy es como perdido de estos nuevos puntos que usted explicó. O sea, no entendí uno, que fue que usted me explicó que yo le dije que no había escuchado, pero el resto no los entendí muy bien. Y continuamos con los tratados de libre comercio. Ahí es donde vamos. Y esos tratados de libre comercio están enfocados en unas etapas, o cada uno de esos tratados de libre comercio son unas etapas que tienen como tal para poder llegar a ser un convenio o un acuerdo total entre países, donde todos los aspectos entre ellos se manejen de igual manera. Eso es lo que como que hay que entender realmente. Entonces, ¿qué recomiendo? Que vuelvan a escuchar las grabaciones de las clases. Recuerde que las clases están quedando en 2Link, en Team, en YouTube, entonces puede remitirse a escucharlas. Sin embargo, les voy a dar de nuevo una explicación general de las etapas, porque, repito, cuando pregunté que si las tenían claras, todos dijeron que sí, ¿cierto? Nadie dijo que no. Voy a volverles a dar esa explicación a nivel general, a grosso modo, para poder avanzar en el análisis de hoy, ¿sí? ¿De qué se tratan esas etapas? Se lo decía a Katie, creo que fue la única que me dijo ese día que no entendía. No sé si hubo otra persona, pero las etapas hacen referencia puntualmente a lo que tiene que pasar un acuerdo o por los pasos que tiene que pasar un acuerdo. Profe, disculpe que le sí, interrumpa. Yo iba a seguir hablando, es que el internet se me había caído. Entonces, como recién se me recuperó, iba a explicar las 5 etapas. Dime, Katie, dime. Bueno, las 5 etapas son la integración económica, que esta está basada en un país le otorgue pues prestaciones en degradación de aranceles. El libre Desgravación, comercio, muchachita. degradación de Desgravación. aranceles. Eso, eso, profe. No, eso no. Hasta que no me la diga bien, no me salgo de la clase. Ay. Dígame pues. Degradación. Desgravación. Desgrabación, ya. Muy bien. Sí, señora, porque es que si usted me dice otra cosa, entonces, ¿qué? ¿Me la confunden por ahí? Bueno. Listo, Y cuéntame. el libre comercio. Bueno, el libre comercio es la eliminación técnica de barreras monetarias o arancelarias. Sí. La tercera etapa es la unión aduanera. Esta establece una tarifa común con el país que está asociado, que tiene un tratado, va a realizar un tratado para cuando haya, pues en el momento surge otros países que se quieran integrar a ellos, generarle como una tarifa, como un impuesto. Sí. En el mercado común es donde los países actúan como bloques los dos países actúan como bloques arancelares para, frente a las cuestiones económicas y políticas de ellos dos. Unión económica monetaria indica las políticas económicas monetarias completas para la moneda. Sí, es la moneda que escojan como el dólar, el peso y otras monedas que hayan, creo que es así. Y la unión económica completa, todos los aspectos que unifican, tienen los países y políticas fiscales,
bueno, las políticas que surgen durante ese tratado de libre comercio. Muy bien, Katie, pues digamos que te voy a corregir algunas cosas, ¿cierto? Pero en relación tienes la idea clara, Muy bien, muchachos. Entonces, como les dije, les voy a dar de nuevo como el contexto, les voy a volver a explicar las etapas de integración económica. En forma de que ya de pronto pueda entender por qué los países negocian, ¿cierto? ¿Cuáles son esas etapas del proceso de integración que negocian los países entre sí? Entonces, recuerden, el primero es el acuerdo de alcance parcial o zonas de preferencia. Esa es la etapa básica, la etapa inicial de la integración económica. ¿Qué pasa en esta etapa? Dentro del acuerdo se otorga un trato preferencial a los productos que llegan de los países que conforman el acuerdo. Y esas preferencias son desgravaciones arancelarias por grupo de productos o para algunos grupos de productos, y en porcentajes variables. Generalmente los productos que son sensibles tienen una desgravación a 10 o 20 años. 10, 15, 20 años. Porque esos productos sensibles tienen un alcance significativo a nivel nacional, en decir si, por ejemplo, entran de inmediato con un 0 arancel. Esa es la primera etapa. Recuérdelo, es acuerdos de alcance parcial o zonas de preferencia. Y es una etapa muy fácil de entender. Es la etapa básica de una integración, de toda integración. Entonces, recuerde, aquí se otorga un trato preferencial a los productos provenientes de esos países que hicieron el acuerdo. Esas preferencias son desgravaciones arancelarias por grupos de esos productos en porcentajes, pues. Y generalmente los productos que llamamos sensibles, como el maíz, el frijol, la torta de soya, el algodón, el arroz, pues tienen una desgravación arancelaria que va desde 10, 15 y 20 años. ¿Todos escucharon bien esa primera etapa? Sí, señora. Muy bien. Juan Pablo, ¿la escuchaste? Sí, señora. ¿Y la entendiste? Sí. Bueno, ¿quién no la entendió? Levante la mano, hable. ¿Van conmigo? Muy bien. Pasamos, perdón. Pasamos a la segunda etapa, ¿sí? Que es un área de libre comercio o tratado de libre comercio. En esta hay un proceso de negociación de 2 o más países, ¿cierto? Es lo mismo, el acuerdo. Y aquí negocian o acuerdan la eliminación, perdón, gradual o parcial de las barreras arancelarias. Es decir, en esta área de libre comercio, el proceso de negociación entre 2 o más países
es donde se acuerda la eliminación total o parcial de las barreras arancelarias. Es decir, sus tarifas buscan y establecen que se conviertan en cero, pero entre ellos mismos, entre los países que hicieron los acuerdos o el acuerdo. Pero las tarifas para los terceros países o las medidas para los terceros países o las tasas impositivas para los terceros países se mantienen iguales. En este tipo de acuerdos no solo se negocian la desgravación arancelaria, sino que también se empiezan a tratar, ojo, se empiezan a tratar. No es que ya se establezcan, sino que se empiezan a tratar otros temas como la liberación de los servicios, la movilidad de las personas, ¿se acuerdan? El capital, la propiedad intelectual, el medio ambiente, las normas laborales entre países. Ahí se empieza a gestionar todos estos aspectos. Esa es la segunda etapa de la integración. Existe una tercera etapa que se llama la unión aduanera. ¿Qué pasa acá? Todos los países que hicieron el convenio o el tratado, o los países miembros de ese acuerdo, para que lo miremos entonces así, establecen entre ellos un arancel externo común, que es lo mismo que una tarifa externa común, que es lo mismo que un impuesto externo común. ¿Para quién? Para los terceros países que ingresen a cualquiera de los países que conforman el acuerdo. ¿Para qué? Para que tengan que pagar el mismo arancel. Y así, entre los países que hicieron el acuerdo, pues las condiciones sean muy equitativas, sean siempre muy iguales frente a esos terceros países. ¿Cómo van, muchachos? ¿Sí me han escuchado bien toda la información? Profe, por favor, me repite la tercera etapa. Sí, la unión aduanera. La unión aduanera es ese acuerdo en los que están esos países que hicieron, repito, el acuerdo, valga la redundancia, negocian o establecen entre sí un arancel externo común. ¿Para quién? Para los terceros países que ingresen a cualquiera de los países que conformaron ese acuerdo. Para los terceros países que vayan a negociar con cualquiera de los países que conformaron ese acuerdo. ¿Para qué? Para que tengan que pagar el mismo arancel y así tener unas condiciones, unas formas más iguales entre los países terceros, o más bien frente a los países terceros. Entonces, repito, la unión aduanera es cuando los países miembros de un acuerdo comercial establecen un arancel externo común o una tarifa externa común para los productos de países terceros que van a negociar con cualquiera de los países que forman ese acuerdo. ¿Con el objetivo de qué? De que paguen el mismo arancel y que entre los países que hicieron el acuerdo, pues se tengan unas condiciones iguales frente a los países terceros. ¿Me escucharon bien?
Sí, profe. Muy bien, perfecto. Tenemos, perdón, tenemos el mercado común. Sí, sí, la cuarta es el mercado común, sí, sí. El mercado común. Aquí, los países miembros del acuerdo empiezan a establecer la libre movilidad de bienes y servicios y personas. Mire, por aquí creo que les había dicho que en la segunda etapa, sí, se los acabé de decir, en la segunda etapa empiezan a mirar esos temas adicionales, ¿cierto? Y yo ahorita les dije que solamente empiezan a mirar, no a establecer. Una cosa es usted sentarse, mirar si deja, si no deja, si negocia esto, si no negocia lo otro. Eso es muy diferente a establecer ya, firmar y dejar la norma clara. En la segunda etapa hacen Profe, eso. Profe, ¿está explicando cuál etapa? No, estoy explicando la 4. Ah, la de mercado común. Sí, pero estoy haciendo referencia que esa de mercado común viene de la segunda, porque aquí ya se establece la norma de la libre circulación de bienes y servicios. Es decir, para que me lo entienda, en la segunda etapa lo hablan, pero en la cuarta etapa ya lo escriben, lo dejan ya dictaminado, dejan la norma ya establecida. ¿Sí me entendieron? Entonces, repito, la del mercado común es la libre circulación de bienes y servicios, es donde se establece la libre circulación de bienes y servicios, y personas también. Es decir, dejan que la libre movilidad de personas, por ejemplo, entre los países miembros del acuerdo, pues se empiece a gestionar, se empiece a realizar. Por eso se habla de un mercado común. Se busca esa libre movilidad de los bienes, de los servicios, sin ningún tipo de barrera, sin ningún tipo de política interna. Eso es lo que se busca en el mercado común, esa libre circulación. Y tenemos la unión económica. En este nivel o en esta etapa de integración, los países acuerdan ya lo que son políticas macroeconómicas. ¿Cuáles son esas políticas macroeconómicas? Las cambiarias, las fiscales, las de, espérenme, me acuerdo, normas técnicas, las aduaneras, las de comercio exterior. Es decir, en esta unión económica ya se empieza a establecer que las políticas macroeconómicas se coordinen de manera igual entre los países que son miembros del acuerdo. Profe, ¿me las va a repetir, por favor, las de macroeconómicas Sí, para yo copiar? sí, mira, son cambiarias. De pronto se me puede pasar alguna y me perdonan ahí y van y buscan, pero las principales son las cambiarias, las fiscales, las de comercio exterior, las aduaneras, las de normas técnicas. Todas esas son las políticas macroeconómicas que se establecen a nivel interno de un país. ¿Y qué pasa en la etapa de la unión económica? Que ellos llegan a establecer que se acuerde coordinar todas esas políticas de una manera parecida entre todos los que hacen parte de ese acuerdo. Es decir, que una política macroeconómica de Perú sea muy parecida a la política macroeconómica del Ecuador, que vayan como de la mano,
no muy salidas, por decirlo, y perdonen la expresión coloquial, de contexto, ¿cierto? No que uno diga que es rojo y el otro diga que es azul. No, no, tienen que ir muy de la mano, porque como ya están formando un acuerdo, como ya formaron un acuerdo, ustedes tienen que ser políticas muy, muy establecidas. Por eso cuando a usted le enseñan por allá en proceso exportador que trate de negociar con un país con el que tiene una cultura muy similar, muy parecida, es precisamente por eso, porque en estos tipos de etapas, dime. Ay, es que no tenía micrófono. Profe, es que yo falté la clase pasada porque no tenía internet y le había escrito algo al chat de la etapa anterior, pero no, ya quedó claro. Listo, dale. Entonces, repito, esa unión económica busca que todos hablen a nivel macroeconómico como un mismo idioma, o por lo menos muy parecido. Es llegar a acordar, a coordinar bien esas políticas macroeconómicas entre todos los países miembros. Y tengo la etapa de integración económica total. Esa etapa comprende varias cosas. Fuera de las políticas macroeconómicas anteriores, consiste en que acá yo ya como integración, como acuerdo, llego a una política monetaria común, es decir, se crea una moneda única. Por eso yo les decía que para este nivel, la única o el único acuerdo que tiene ya esa integración económica total es la Unión Europea. Porque bajo esa Unión Europea ya hay una política monetaria común que es la moneda del euro. Cuando los países que están estableciendo un acuerdo o establecieron un acuerdo llegan a determinar ya una moneda igual para todos, se dice que ya llegaron a la integración económica total. ¿Me escucharon entonces bien? Profe, ¿me repite esto último, porfa? Sí. La última es la integración económica total. ¿Y se basa en qué? En que se crea una moneda única para todos los países miembros. Entonces se establece ahí una política monetaria común. ¿Cuál es el ejemplo de un acuerdo que ya esté en esta última etapa? La Unión Europea. Porque la Unión Europea, su moneda única, la moneda que lo lidera, es el euro para todos los países que hacen parte de la Unión Europea. Entonces, repito, cuando se llega a la integración económica total es porque los países miembros de ese acuerdo ya tienen establecida la moneda única entre ellos. Por ahí se habla de una séptima etapa, pero todavía no está muy bien, digamos, fundamentada, porque es muy parecida a la 6, pero se habla de una integración total, porque ya la política exterior común es muy igual para el resto de los países. Entonces sería toda la integración económica total con una política exterior común para todos esos países terceros, que podremos llamar así, que podremos llamar de esa forma, que van a hacer acuerdos con ellos, pues. Pero esa, digamos que está con un poquito de falta de bases, pero más o menos esa es como la idea que tienen de esa integración total. ¿Me escucharon bien la sexta? Sí, profe.
Profe, una pregunta, así Sí, de ese tema. Por ejemplo, en dime. Ecuador la moneda es el dólar estadounidense, ¿cierto? Si no estoy mal. Sí, sí, correcto. Entonces eso quiere decir que Ecuador y Estados Unidos llegaron a un acuerdo total. Eso quiere decir que, y me disculpas que no escuché. Que Ecuador y Estados Unidos llegaron al acuerdo total. No, no. Te voy a explicar cuál es tu nombre. José Holguín. José, mira, ¿qué es lo que pasa? Usted como país, a nivel interno, usted tiene políticas internas. Esas políticas internas le demandan a usted que usted puede hacer con su país lo que usted quiera. ¿Qué hizo Ecuador? Tomó la moneda del dólar, ¿sí? Pero no significa que él esté dentro de un acuerdo o haya tenido un acuerdo con Estados Unidos. Él en estos momentos tiene acuerdos con Estados Unidos, pero a nivel de alcance parcial. Eso después se los voy a explicar, solo que es por partecitas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Usted como país puede determinar la moneda que usted quiera, como país, José, pero no significa que usted con ese país ya haya tenido todas las etapas de integración económica o que ya haya pasado por todas las etapas de integración económica. Sí me hice entender. Sí, profe. Por ahí me entró otra duda. Ah, No creo que tenga nada que ver claro, con lo que usted está explicando. tranquilo. Entonces digamos que si Colombia opta por usar ese tipo de moneda, pues así como ejemplo, no sería como muy complicado, por ejemplo, en los mercados manejando pues el dólar. Pues no me sé explicar bien, pero no sé, No, creo que sería como, tranquilo, vuélvamela a hacer. Dígame, profe, yo la replanteo y se la hago después. hágale pues, hágale. ¿Sí? Miren, es que, ¿qué pasa? Por ejemplo, Ecuador, ¿sí? Como para ponerlos un poquito en el contexto. Vuelvo y le repito, usted como país, puede entrar a tener una moneda diferente a la de su país. ¿Cuáles países en este momento, por ejemplo, a nivel de Sudamérica o iberoamericanos, no tienen moneda propia, sino que adoptaron el dólar? Ecuador y El Salvador no tienen moneda propia. Ellos digamos, se despidieron de sus monedas nacionales y pasaron a tener como moneda única el dólar, pero por un proceso conocido como dolarización. ¿Qué es lo que pasa? Es donde un país adopta el dólar como moneda de uso legal óptimo para todo lo que sucede en su país. O sea, es utilizada en todas las funciones que hace su país. ¿Por qué? Porque retiene las monedas nacionales en los bancos centrales de cada país para cambiarlas por dólares. ¿Por qué toman la decisión de pronto de dolarizarse o de dolarizar la economía? Porque eso es una salida que tenían en su momento para la crisis económica que atravesaba el país en su momento. ¿Por qué? Porque Ecuador en su momento tenía un concepto que llamamos hiperinflación. Entonces se buscaba reducir o frenar más bien esa hiperinflación y reducir la devaluación del sucre, que era la moneda, que es la moneda interna de Ecuador. Entonces, el objetivo principal, para que me lo entienda, de la dolarización ecuatoriana era reducir los costos de transacción que habían entre esos flujos internacionales, ¿sí? ¿Para lograr qué? Que las tasas de interés
con respecto a esos valores internacionales, pues fueran como convergentes. Más o menos ese es el panorama de por qué un país decide, o en este caso Ecuador decidió adoptar, ¿sí?, la moneda del dólar como moneda única. ¿Sí me escucharon bien el cuento que les eché? Profe, Sí, dime. qué pena, es que yo apenas pude entrar a clase. Tranquila, no te preocupes. Gracias. Muchachos, entonces, ¿me escucharon bien lo que les informé sobre por qué se dolariza Ecuador? ¿O qué es lo que pasa con la pregunta del compañero, que no tiene nada que ver con lo de las etapas? ¿Sí? Profe, sí, yo sí escuché y entendí. ¿Quién escuchó y entendió? José. José, tú Sí, señora. eras el que me iba a hacer una pregunta. ¿Ya la tienes planteada? Replanteado bien. Cuando la replantees, me cuentas. Sí, señora. Bueno, entonces por aquí tengo una pregunta de María Isabel Parra. Profe, si un país y otro no tienen acuerdo y digamos que un país quiere comprar algo, ¿lo pueden hacer? ¿Y cómo serían los aranceles? Sí, acuérdese que, ¿qué es lo que pasa con los tratados de libre comercio? El principal objetivo de los tratados de libre comercio es que le dan a usted como país un 0% de arancel para entrar a ese país al que va a exportar. Y lo mismo para aquel país si va a entrar a Colombia, mirando obviamente esa desgravación de aranceles. Entonces, por partes. Si un país y otro no tienen acuerdo y digamos un país quiere comprar algo, ¿lo puede hacer? Sí. Acuérdese que estamos trabajando sobre el tema de la apertura económica. Entonces todos los países pueden negociar entre sí, ¿cierto? Todos nos compramos entre sí. Yo le puedo comprar a ver que se me venga una cosa bien loca, a Jamaica, ¿cierto? A Filipinas, bueno, yo le puedo comprar a quien yo quiera. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente si no tengo un tratado de libre comercio o un acuerdo comercial, la parte de aranceles me va a afectar, que es la segunda parte que pregunta María Isabel, ¿y cómo serían los aranceles? Entonces les explico con un ejemplo. Lo vamos a hacer como exportadores y como importadores. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Muy bien. Usted es un exportador y va a realizar una exportación. Entonces, va a realizar una exportación a Chile. Con Chile tenemos un acuerdo, que es el Tratado de Libre Comercio con Chile. Como con Chile tenemos un tratado de acuerdo comercial, usted va a entrar a ese país con un 0% de arancel. Y para eso se hacen los certificados de origen. Porque en el certificado de origen se demuestra las materias primas con las que se hizo su producto. Y usted ahí va a mostrar que fue 100% nacional. Va a mostrar también, si no es 100% nacional y tiene material extranjero, pues que no es 100% nacional. Y ahí tendríamos que mirar, o se miraría dentro del acuerdo, cuánto es el porcentaje de arancel para ese producto que usted va a exportar a Chile y que no toda la materia prima nacional, toda la materia prima es nacional. Porque cuando no es toda la materia prima nacional, tú sí tienes que pagar algún porcentaje, pero es mínimo. Volvamos a hacer la misma exportación, pero para Jamaica. Digamos que vamos a ir para Jamaica.
con Jamaica no tenemos un acuerdo en este momento comercial. Entonces, al entrar allá, tendríamos que pagar aranceles, ¿sí? O más bien, diríamos que nuestro cliente en Jamaica tendría que pagar el arancel por esa mercancía de exportación que yo estoy haciendo. María Isabel, respondí a tu pregunta. Sí, profe, y o sea que, por ejemplo, profe, Jamaica es el que necesita algo de Colombia, entonces a Jamaica le tocaría pagar los aranceles, ¿cierto? Cuando entre acá. O Sí, pagar. señora. Sí, María Isabel, si es al contrario, o sea, si Jamaica es el que le está comprando a Colombia, pues no, porque ahí seguiríamos siendo nosotros los exportadores. Más bien, hagámoslo en importación. Si tú le tendrías que comprar a Jamaica, tú ahí serías la importadora, ¿cierto? Entonces, si tú eres la importadora, le tienes que comprar a Jamaica. Entonces, lo que entra de Jamaica va a entrar con arancel, porque no tenemos acuerdo con ellos. ¿Sí me entendiste? Sí, profe, muchas gracias. Profe, ¿me recuerda por favor qué son aranceles? Ay, qué pena. Muy bien, acuérdense que tienen que mirar de nuevo las clases, porque estos son ya conceptos que usted debe de manejar a esta hora. Entonces, recuerde que los aranceles son las tarifas que se manejan para las importaciones de algunos productos a nivel de comercio internacional. Ah, sí, profe, ¿y como qué, por ejemplo, podría comprarle Colombia a Jamaica? De pronto semillas, que ellos son buenos en semillas. Tendríamos también lo que es la parte de empaques, ¿sí? Hay cosas que se pueden manejar desde allá, pero tendrían que mirarse muy bien por el tema, repito, de que con ellos pues no tenemos un acuerdo comercial. Muy bien, muchachos. Continuamos entonces, creo que yo a todos ya les dejé claro las etapas, creo que ya las retomamos. José, ¿ya tienes la pregunta o continúo? Bueno, perfecto. Perfecto. Continúo entonces. Muy bien, muchachos. Les dije que hoy vamos a manejar como un tema así de lo que son los tratados de libre comercio a nivel general. Entonces, voy a dar como las siguientes indicaciones. A nivel general, Colombia tiene 9 tratados de libre comercio a hoy, firmados. Y principalmente con sus socios comerciales, con los principales socios comerciales. ¿Qué más pasa con esos tratados de libre comercio? Pues que tienen unos efectos significativos, ¿cierto? Digamos que siempre se va a buscar que mediante los tratados se mejore el bienestar de toda una comunidad, ¿cierto? De los consumidores, que se maximice todo el acceso de precios, que tengamos mayor fluidez y competencia, que haya mayor calidad y mejores costos de bienes que se comercializan entre sí. Todo eso es lo que se busca para Colombia y para cualquier país que implemente un tratado de libre comercio. Básicamente eso es lo que se buscaría. ¿Con el ánimo de qué? Pues de mejorar la economía a nivel nación, con el ánimo de establecer un equilibrio entre la economía interna y la economía participativa de otros miembros que hagan o que se haga con los tratados.
Permítame en un momento, yo organizo el audio acá, por favor. Permítame, denme en 5 minutos. Muy bien. Que tengo ahí como un poquito de problemas con el audio, pero bueno, ya creo que está bien. ¿Todos me escuchan bien? Muy bien, estaba hablando sobre los efectos entonces que tiene para Colombia la implementación de un tratado de libre comercio. Y le estaba hablando sobre todos esos variables que entran a participar y que juegan un papel como fundamental cuando usted negocia un acuerdo comercial. Hay beneficios, ¿sí? Hay beneficios de tipo comercial que en conjunto, a través de esa eliminación de aranceles, busca un punto de equilibrio de competitividad entre las naciones, y eso es muy importante. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? La forma en que se negocia, cómo van a negociar, que eso es muy importante. Cómo van a negociar esos sectores de la economía que son completamente dinámicos ante la sociedad. Permítame, muchachos.
Cuando decimos que esos procesos se tienen que mirar, es porque los sectores de la economía son muy sensibles y hay sectores específicamente que son muy sensibles a esos tratados. ¿Por qué? Porque hay algunos países, por ejemplo, como Estados Unidos, como la Unión Europea, que tienen seguros para esos sectores. Pero, por ejemplo, Colombia no tiene seguros para algunos sectores de la economía. Por eso, cuando se sientan a negociar un tratado de libre comercio como lo fue con Estados Unidos, como lo fue con el mismo Reino Unido, esos sectores son completamente difíciles de negociar, porque mientras estos países tienen muchos subsidios para estos, repito, sectores, aspectos de la economía, pues Colombia no los tiene. Y al entrar a negociar, pues entonces no se puede permitir, por ejemplo, que un tema como la leche, que un tema como el arroz, que un tema como los granos, pues entren de inmediato con un 0% de arancel. Pero también se tiene que establecer que esa desgravación que se empiece a negociar sea equitativa por el tema de la producción nacional. Es decir, tienen que negociar muy bien para que el productor nacional no se vaya a ver afectado. ¿Cómo me han escuchado hasta ahí? Bien, profe. Bueno, Colombia ha firmado acuerdos de libre comercio con varios países, como lo son Chile, México, Estados Unidos, ¿sí? Tiene ya unos acuerdos que van como, digamos, por ahí en remojo para establecerse dentro de poco. Tiene tratados de libre Profe, qué comercio. pena. Dime. ¿Colombia tiene algún tratado o algún acuerdo con China? No, está en negociación, pero todavía no se ha implementado, todavía no se ha firmado. Ah, ya. Bueno. Esos tratados de libre comercio implican unas buenas relaciones, me permiten a mí empezar a tener una relación diplomática entre países. Es decir, como escenarios así estables, permanentes, porque eso da muy buena proyección de lo que es un país frente al exterior. Miren, por ejemplo, Chile, que es uno de los países más importantes a nivel de Sudamérica. Chile tiene acuerdos comerciales con casi todo el mundo. Eso habla muy bien de Chile y de las buenas relaciones que tiene con los distintos países. ¿Qué más se mira con un tratado de libre comercio en este momento? Los tratados de libre comercio pasaron de ser solo de productos. En los tratados de libre comercio, mire que dentro de las etapas ya nos indican que se negocian otras cosas. Se negocian los temas de educación, los temas de migración, los temas de cultura, los temas de libre movilidad de personas entre ellos. Entonces, ¿qué hace también esto? Que obviamente negociar esos aspectos pues sea más difícil a la hora de firmar el acuerdo, porque no estamos hablando solo de productos sensibles o de productos de exportación e importación. Estamos hablando de todos unos aspectos que son a nivel interno el origen de un país, ¿sí? Toda esa cultura, todas esas costumbres son el origen de un país. Entonces es como, venga, negociemos mi país. Es como si usted estuviera negociando, discúlpeme pues como la comparación, pero usted está negociando parte de algo suyo que es muy importante, como su familia. Pues si usted está negociando a su familia, ay, madre, usted se queda ahí mucho rato.
es que yo te voy a dejar ver a mi familia 1 o 2 horas, como más o menos como para que me lo asemeje. Es su familia, es un bien así originario, algo que usted lleva en su corazón. Lo mismo pasa con Colombia. Negociar aspectos de origen de Colombia es negociar las raíces de Colombia, ¿sí? Por eso es tan difícil firmar los tratados. ¿Cuáles son las desventajas de los...? Sí, dime. Profe, en sí, ¿cómo se llaman esas personas que hacen todos esos tratados? O sea, ¿quiénes son los que hacen esos tratados? ¿El presidente o qué personas son los que lo hacen? Las personas que entran a realizar los tratados de libre comercio son diferentes comités que el gobierno nacional permite que entren o hagan las negociaciones. Y los últimos o sea, que el presidente que firman... tiene que ver ahí también. Claro, sí, claro, Leslie. Y el último que firma el tratado que admite es el presidente, porque antes de que un tratado se firme, pasa por lo que todos conocemos, el Senado de la República, la Cámara de la República, porque ellos tienen que leer qué es lo que usted está negociando del país. Pero los que negocian son diferentes comités evaluadores que entran a mirar cómo vas a negociar. ¿Y quién lo hace esos comités? El gobierno nacional. Ah, ya, profe. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, desventajas de los tratados, muchachos, pues que generan, digamos, cambios así de demasiado grandes para países, por ejemplo, emergentes, ¿sí? Van a aprender y van a entender que usted no puede convertirse en negro o blanco. Yasmín, ¿cómo así? ¿A qué viene eso? Miren, los tratados de libre comercio es un aspecto que usted tiene que mirar desde todos los ámbitos, leer mucho y conocer muy bien para que pueda dar un criterio. Mucha gente dice, no, es que eso no sirve para nada, es que vea Colombia firme y firme. No, es, bueno, pero hombre, venga, arguméntese, ¿cierto? Antes de dar una información y de posicionar su criterio, arguméntese, lea, porque es que hablar por hablar es muy fácil. Cuando usted diga que no está de acuerdo en algo y esto es para esto y para todo, argumente por qué no está de acuerdo. Ay, no, no me gusta, pero ¿por qué no le gusta? Argumente por qué no le gustan los tratados de libre comercio. Cuando hablamos de las desventajas, podemos hablar de muchos, pero argumentadas por qué. Es un cambio significativo para un país. ¿Por qué? Para países emergentes, países poco desarrollados como Colombia, porque obviamente vamos a tener muchos más productos y vamos a hablar solo del tema de productos, pero con una oferta vertiginosa, o sea, una oferta que usted no va a tener que, o sea, usted no va a saber qué escoger. Y mire qué nos pasa, usted ahora tiene de todo, ¿sí? Entonces eso mismo hace que, obvio, al usted tener tanta oferta, pues no sepa qué escoger y no sepa si es mejor que empezar comprarle aquí al productor nacional o por su bolsillo comprar el producto extranjero porque es mucho más favorable. Porque es que eso es un tema también de venga, de mi bolsillo. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe. Entonces, claro, ¿qué hace? Todos esos cambios, pues que obviamente eso se convierta en algo desfavorable para lo que es la economía a nivel de nación, porque precisamente pues va a pasar eso, que los productos externos van a ser mucho más rentables que los internos. Entonces empieza como esas desventajas que uno podría ver, esos cambios significativos a nivel de producción. Digamos que
el empleo puede cambiar, como puede ser mucho, puede ser muy poco, porque lo que puede hacer, lo que hacían 5 personas lo va a hacer una sola máquina que tú importas ya a un 0%, digamos, de arancel, y te va a servir para que hagas la producción en menos tiempo de la que la hacías con 5 personas. Entonces, ¿qué va a pasar? Las 5 personas desaparecen y la máquina queda. Me estoy haciendo entender con estos ejemplos que les estoy dando, muchachos. Profe, ¿me podría repetir el ejemplo, por favor? Sí, claro. Estoy hablando sobre las desventajas que podrían pasar en relación a los tratados de libre comercio. Hablé de los cambios significativos que puede pasar en relación a los productos que se puedan demandar o ofrecer, más bien. Y estoy hablando como de la parte del empleo. Y puse un ejemplo en cuanto a una maquinaria. Una producción que se hacía con 5 personas puede de pronto hacerse ya con una sola máquina que tú puedes importar con un 0% de arancel por tener ya un tratado de libre comercio con X o Y país, con el que ya tienes a tratado de libre comercio y pues entras con un 0% de arancel. Entonces, claro, ¿qué va a pasar con la empresa? La empresa va a desaparecer a los empleados y va a dejar, obviamente, la máquina que le produce más y que lo hace en menos tiempo. O sea que eso sería como una gran desventaja más que todo para los Eso empleados. sería una gran desventaja, claro. Solo que aquí estoy pues hablando de algunas desventajas que puede pasar. No es que sean, digamos, tela de juicio, ¿cierto? O que sea algo ya que se dictamine siempre así, pero puede ocurrir, puede pasar. Porque como la tecnología está tan avanzada ahora. Ajá, correcto. Entonces todo eso hace que yo mire los pros y los contras de un tratado de libre comercio. ¿Qué pasa con esos tratados de libre comercio, digamos, a nivel de esto que llamamos tercera generación? Pues que también ofrece oportunidades. Pues ofrece oportunidades de usted establecer de pronto filiales en esos países con los que desarrolló el acuerdo, con unos costos administrativos mucho más bajos, como por ejemplo es el acuerdo comercial que tenemos con el Triángulo del Norte, que es Honduras, Salvador y Guatemala. Ese se llama Triángulo del Norte o Acuerdo del Triángulo del Norte, que es Colombia, Honduras, Salvador y Guatemala. Si usted se da cuenta, estos países están establecidos en Centroamérica. Centroamérica, logísticamente, es un foco de atención estratégico para todas las exportaciones e importaciones. Entonces, cuando firmamos este acuerdo, logramos establecer a nivel logístico empresas que puedan establecerse ahí y lograr desarrollar sus productos y empezar a exportar e importar desde allí. Entonces, mire que también hay cosas que tienen sus ventajas. ¿Me escucharon bien lo que les acabo de comentar? Profe, yo no escuché muy bien cómo es la ventaja. ¿Me la puede repetir, por favor? Las ventajas es en relación a todo lo que es de pronto también la logística. Y hablaba sobre el Triángulo del Norte, que es el acuerdo que tenemos con Honduras, Salvador y Guatemala. Son países que están a nivel de Centroamérica, que se establecen en Centroamérica y con los cuales podemos desarrollar alianzas o posicionamientos estratégicos de empresa. Y desde ahí se mueven como tal para hacer todas las transacciones de exportaciones o importación.
Esa es una gran ventaja. Muy bien, muchachos. A raíz de lo que les acabo de explicar, en este momento, cada uno, ¿sí? Cada uno de ustedes va a desarrollar un análisis de los tratados de libre comercio bajo alguno de estos aspectos. Voy a colocarlo acá en el chat. Profe, ¿me repites que el triángulo de qué? Triángulo del Norte. ¿Qué es el acuerdo que tiene? Honduras, Salvador y Guatemala con Colombia. Gracias, profe. A medida que voy escribiendo individual, les voy a ir diciendo lo que deben de hacer. Pero no me empiecen, por favor, a preguntar porque queda escrito en el chat. Entonces, nos desconcentramos todos. Ya cuando lean, si no entienden, ahí sí me preguntan. En este momento van a desarrollar un análisis de los TLC. En base a alguno, ojo pues, a alguno de estos aspectos. Es decir, que escoge uno solo. No es de todos. Empleo, inversión, productos sensibles, ¿cuáles son los productos sensibles? La mayoría son granos. En este momento van a desarrollar un análisis de los TLC en base a alguno de estos aspectos. Es decir, escoge uno solo. Empleo, inversión, productos sensibles. La gran mayoría son granos. Escoge uno de esos tres aspectos y en base a uno de esos hace su análisis de los TLC. Obviamente TLC que tiene Colombia. Profe, se los mandamos al correo. Sí, y es individual. Profe, de cualquier trata de libre comercio que tenga Colombia con cualquier país. Sí, usted lo puede manejar con cualquier tratado o a nivel general. Bueno, profe, gracias. Aquí les estoy indicando. Profe, qué pena con usted. Dime. Dime. Profe, es que yo hoy estoy como un poquito cerrada, no sé por qué. ¿Usted me podría hacer el favor de, no sé, darme un ejemplo o alguna explicación? No, yo ya expliqué muy bien. O sea, tú lo único que tienes que hacer es un análisis. Un análisis de los tratados de libre comercio. Como explicó ahora la compañera, puede ser un tratado de libre comercio ya que tenga escrito y hecho Colombia, tratado de libre comercio Colombia-Chile, tratado de libre comercio Colombia-Estados Unidos, y usted analiza ese tratado de libre comercio en base a uno de estos aspectos que le puse ahí. Y si no lo quiere hacer a raíz de uno solo, pues lo puede manejar a nivel general. Entonces no hay como por qué enredarse, porque realmente es algo que está muy explicado y muy sencillo. Ah, bueno, profe, gracias. Lo puede manejar a nivel de TLC, Colombia, a nivel TLC particular, pero ya sabe que particular significa un Colombia-Chile, Colombia-Estados Unidos, Colombia-México, ¿cierto? Ejemplo.
Colombia, Chile, Colombia, USA, ¿sí? O, si quiere, a nivel general. Ese a nivel general es que usted coja lo que son todos los tratados, ¿sí? Todos los tratados de libre comercio, en base a todo lo que le expliqué, en base a todas las otras clases, en base a lo que usted ha venido investigando de sus exposiciones, que ya las debe de tener muy adelantadas. Y haga un análisis de esos TLC en relación a un solo aspecto de estos. Empleo, inversión o productos sensibles. ¿Entendido, muchachos? Muchachos, ¿sí me escucharon? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, empiecen. Y me lo envían al correo del TDA. Profe, ¿hasta qué horas tenemos? No, tienen pues hasta las 4, que es la clase, pero me pueden enviar hasta las 6 de la tarde. No hay problema. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Bueno, muchachos, los dejo. Cualquier duda o cualquier inquietud, creo que me la pueden escribir por el WhatsApp. Sin embargo, creo que fui clara. No hay, repito, pues como una cosa aquí rara que haya pedido. Es simplemente un análisis desde la perspectiva suya y de lo que ha entendido de los TLC, desde lo que le expliqué en el día de hoy. Y lo trabajan individual. ¿Escucharon? Sí, señora. Profe, buenas Sí, tardes. profe. Bueno, muchachos, me voy a desconectar ya y nos vemos, si Dios quiere, el viernes. ¿Listo? Profe, que le vaya muy bien. A ustedes, muchas gracias por la participación. Profe, ¿me escuchas? Hola, Miguel, sí, cuéntame, claro. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué pena preguntarle eso. Lo que pasa es que estoy Tranquilo. trabajando y pues no alcancé a escuchar lo último que dijo. La actividad, o sea, necesito saber si me puedes repetir, porfa, cuál es la actividad que hay que hacer. Venga, ¿usted estuvo en toda la clase o apenas entró? Sí, no, yo estuve hasta las 3, estuve más o menos como hasta las 3:05 y me tuve que apartar un momentico, pero no alcancé a escuchar la actividad. Ah, bueno, no, tranquilo, Miguel, vea. Lo que tiene que hacer es un análisis de los tratados de libre comercio. Fíjese en el chat que le coloqué ahí sobre cuáles aspectos puede hablar. No son todos, escoge uno de esos y sobre uno de esos me hace el análisis. Ah, listo. Pero entonces el análisis va basado en las 5, en la integración económica o Miguel, sí. en todo lo que yo expliqué, en todo lo que Listo, yo profe. expliqué, lo que usted quiera coger. Bueno, profe, muchas gracias. Y tienes hasta las 6 de la tarde, por si estás trabajando, no tengan ningún problema, listo. O si Sí, tienes ya problemas, agradezco. me cuentas. No, yo creo que hasta las 6 es suficiente. Ah, Sí, bueno, señor. hágale pues. Bueno, muchas gracias a Me usted. cuenta, con gusto, Gracias. tranquilo. Bueno, muchachos, hasta luego y que estén muy bien.